¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Bien, pues en esta ocasión tenemos el comentario al texto de San Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8, para este domingo 29 del tiempo ordinario del ciclo C, que cae 19 de octubre de 2025. Le he puesto como título a este comentario: Persevera confiadamente en tu oración. Comenzamos con nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Procedo ahora a leer el texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: Hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero después se dijo: Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: Si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora vamos a continuar. Ahora, antes del comentario propiamente dicho, expondré unos puntos referentes al contexto. Ubicación dentro de la estructura del Evangelio lucano. Nuestro relato se encuentra dentro de la gran sección del viaje hacia Jerusalén, que cubre de Lucas 9:51 a 19:28, que narra un camino espiritual y catequético. En este largo viaje, Jesús enseña a sus discípulos el modo de vivir en fidelidad al reino de Dios a través de parábolas, advertencias y ejemplos. El pasaje previo a nuestro Evangelio, que fue Lucas 17, versículos 20 al 37, había tratado la venida del reino de Dios y la manifestación del Hijo del Hombre, con imágenes apocalípticas que subrayan la necesidad de estar preparados y de mantener la fe. Así, nuestro pasaje de hoy se presenta como una respuesta pastoral a esta enseñanza. Si el Hijo del Hombre tardará en venir, ¿cómo debe comportarse el creyente durante la espera? La respuesta de Jesús es esta: perseverar en la oración confiada, como la viuda que no se cansa de clamar justicia. Por tanto, Lucas 18, versículos 1 al 8, que es el Evangelio de nuestro día, actúa como un puente temático entre el discurso escatológico de Lucas 17, 20 a 37 y las parábolas siguientes sobre la actitud interior del creyente ante Dios. Como vamos a ver, los versículos 9 al 14 tratan del fariseo y el publicano que hacen oración. Estructura interna del pasaje. El texto se divide en tres partes. Primero viene una introducción programática en el versículo 1. El evangelista después explica el propósito de la parábola, una característica propia de Lucas.
Les decía una parábola sobre la necesidad de orar siempre y sin desanimarse. El tema es la constancia en la oración. Después ya en los versículos 2 al 5 tenemos el cuerpo parabólico. Se presentan dos personajes tipo, un juez injusto, símbolo de indiferencia, poder sin compasión, y una viuda insistente, figura de vulnerabilidad y perseverancia. La viuda vence por su insistencia, que manifiesta su fe en que alguien pueda hacerle justicia. Finalmente, los versículos 6 al 8 implican la aplicación teológica. Jesús interpreta la parábola y revela su núcleo. Si un juez injusto termina haciendo justicia por insistencia, ¿cuánto más lo hará Dios, que es justo y ama a sus elegidos? Ahora explicó matices del texto griego, idioma en que originalmente San Lucas escribió su evangelio. El versículo 1 se traduce: les decía una parábola sobre la necesidad de orar siempre y sin desanimarse. Esto es lo que dentro del carácter semántico de las expresiones significaría el verbo encaqueo, que es en este contexto desanimarse, como perder el ánimo precisamente en medio de las adversidades. Entonces es necesario orar siempre y sin caer en ese desánimo. En el versículo 2 Jesús comienza la parábola hablando de cierto juez en cierta ciudad, que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Este binomio de actitudes contra Dios y contra los hombres, mencionado en la introducción del juez, corresponde a una forma estereotipada de decir que se trata de un hombre radicalmente inicuo, prácticamente sin remedio moral. La enseñanza de la parábola mostrará cómo hasta un hombre así será capaz de propiciar bien y justicia a la viuda por el hecho de ser ella insistente en sus peticiones. En el versículo 5 dice: sin embargo, por la insistencia de esta viuda, le haré justicia para que no me siga golpeando, que es lo que literalmente significa el verbo hipopiazo, golpear por debajo del ojo, de modo que lo deje negro. Aquí obviamente tendría un sentido análogo. En el versículo 8 Jesús dice que Dios hará justicia a sus elegidos que le claman día y noche y les tiene paciencia. El verbo macrothimei o macrothimeo significa tener paciencia. También puede traducirse como que tarda en responder. Por lo tanto, el verbo puede interpretarse de dos modos posibles. Primero, que Dios demora deliberadamente para educar a sus elegidos en la perseverancia, como sugiere el contexto del versículo 1 sobre la oración constante. Pero también podría significar que Dios parece tardar en responderles a estos elegidos que claman a Él día y noche. Ahora sí paso al comentario. Lucas 18, 1 al 8, el juez inicuo y la viuda insistente. La parábola del juez inicuo, versículos 2 al 5, está precedida por una introducción en el versículo 1 que orienta su interpretación, pues indica que trata sobre la constancia en la oración. Sin embargo, el cierre, versículos 6 al 8, amplía el horizonte y conduce hacia la fe. Así ambos temas, oración y fe, se entrelazan mediante una parábola de tono paradójico, centrada en la fidelidad de Dios para escuchar a los suyos. Personajes o tipos. El retrato del juez y de la viuda es tan paradigmático que parecen más figuras representativas que individuos concretos. La mujer que pide justicia no es una simple demandante, sino una viuda, símbolo bíblico de la desprotección y la miseria. En la escritura, la viuda, junto al huérfano y al extranjero, representa a los más vulnerables de la sociedad. Por eso la ley mosaica insiste en que no se les debe negar el derecho. El juez, en cambio, aparece descrito dos veces, por el narrador y por sí mismo, como la negación del justo. Está en las antípodas de Zacarías, quien alaba a los que sirven a Dios en santidad y justicia, y contradice los dos mandamientos fundamentales, amar a Dios y al prójimo, que el maestro de la ley había citado ante Jesús.
Su motivo para atender a la viuda no es la justicia ni la compasión, sino el cansancio y la conveniencia personal. Desea simplemente librarse de sus reclamos insistentes. Oración y fe. El Evangelio de Lucas muestra repetidamente la importancia de la oración. El pasaje anterior, que es el cierre del capítulo 17, ayuda a comprender mejor el sentido de esta parábola. El tiempo de la espera del reino y de la persecución es también el tiempo de la súplica, en el que los creyentes claman a Dios pidiendo justicia. Sin embargo, la respuesta divina no siempre es inmediata, y esa demora puede hacer pensar que Dios se comporta como un juez injusto, lejano o indiferente. La parábola recoge esa experiencia de silencio y distancia, pero la interpretación que ofrece el Señor en el versículo 6 la corrige radicalmente. Dios no es como ese juez. El argumento de Jesús es del tipo a fortiori. Si incluso un juez corrupto termina cediendo ante la insistencia de una viuda, cuánto más Dios, que es justo y misericordioso, atenderá a sus elegidos. Sin embargo, Jesús cierra con una pregunta inquietante. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esa fe perseverante en la tierra? La prontitud de Dios por escuchar no suprime la necesidad de orar siempre, ni elimina los momentos de espera y de oscuridad. La fe auténtica se sostiene precisamente en esa perseverancia silenciosa, cuando el creyente ora sin ver aún la respuesta. Con esto ahora paso a las enseñanzas para la vida. Primera enseñanza, perseverar en la oración incluso cuando Dios parece callar. La parábola del juez inicuo nos recuerda que la constancia en la oración no consiste en repetir palabras vacías, sino en mantener el corazón abierto a Dios incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Así como la viuda no se cansó de acudir al juez, el creyente está llamado a permanecer firme en su súplica, convencido de que el Señor escucha cada clamor. En los momentos de silencio, cuando Dios parece distante, el cristiano debe recordar que la demora no es ausencia, sino un tiempo de maduración de la fe. Perseverar orando es afirmar con confianza que el amor divino está siempre obrando, aunque aún no se manifieste. Segunda enseñanza, confiar en que Dios es justo y actuar a su tiempo. Jesús contrasta la dureza del juez con la misericordia de Dios. Si un hombre corrupto puede ceder ante la insistencia de una viuda, ¿cuánto más nuestro Padre del Cielo responderá con ternura a quienes claman por justicia? La enseñanza central es que la fe auténtica confía en la bondad de Dios sin condiciones, segura de que Él nunca desoye a sus hijos. Su respuesta puede no coincidir con nuestros tiempos o expectativas, pero llega siempre en el momento más oportuno. Confiar en Dios es aprender a descansar en su sabiduría, sabiendo que sus silencios son también palabras de amor. Tercera enseñanza, orar con fe activa, la confianza que transforma la espera. Jesús concluye con una pregunta desafiante. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? La oración cristiana no es solo petición, sino acto de fe viviente. Quien ora con perseverancia no solo espera una respuesta, sino que se deja transformar por la relación con Dios. La fe convierte la espera en comunión. Mientras se ora, el corazón se moldea a la voluntad divina y aprende a ver la mano de Dios en medio de la incertidumbre. Por eso, la oración constante no agota al creyente, sino que lo sostiene. Cada plegaria hecha con fe fortalece el alma, aviva la esperanza y prepara el corazón para reconocer la respuesta de Dios, que nunca tarda en llegar, aunque no siempre sea como imaginamos. Y ahora realizamos nuestra oración final. Dios nuestro, que has querido que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos, de forma que así perdure la obra redentora de Cristo hasta el fin de los tiempos, despierta los corazones de tus fieles y haz que se sientan llamados a trabajar por la salvación de todos,
con tanta mayor urgencia cuanto es necesario que, de todas las naciones, surja y crezca para ti una sola familia y un solo pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Espero que pueda servirles a todos ustedes para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.